Como muchos saben, a mí y a mi familia nos gusta mucho el baloncesto. Nosotros compartimos, a mi hijo mayor y yo, esa pasión sobre el baloncesto. Y yo estaba leyendo sobre un jugador que estaba teniendo un excelente juego. Llevaba una buena primera mitad en el juego, pero cometió un error. Y al cometer ese error, su compañero de equipo le dijo un comentario negativo. Y ese jugador que estaba teniendo una excelente primera mitad se desapareció en el juego. No anotó más, no pudo defender bien. Ese comentario negativo cambió la actitud de ese jugador. Y así pasa en nuestras vidas. Una palabra puede animar a un compañero, o como en este caso, puede desanimarlo por completo. Otro punto que a mí me encanta, que lo he compartido con usted anteriormente, es la finanza, y quiero hablarle sobre otra historia que leí sobre finanzas. Y una persona compró acciones en una compañía por una gran cantidad de dinero y escuchó en su oficina que las acciones iban a caer. Y él vino y vendió sus acciones. Y semanas luego la compañía subió de valor y él perdió una oportunidad de generar una gran ganancia solo por escuchar un rumor y no hacer su investigación. Y perdió esa gran oportunidad de hacer una ganancia. Y vemos que así es la lengua. Es pequeña, pero tiene un impacto enorme, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. Puede construir confianza o puede destruir vidas, puede destruir familias, puede destruir negocios y puede destruir hasta iglesias. Antes de entrar al mensaje, quisiera dar un breve resumen sobre lo que trata el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro pastoral. No es solamente como un tratado teológico, sino un mensaje directo a los creyentes que están dispersados en diferentes localidades. Y este mensaje era a creyentes que estaban pasando por pruebas, luchas, tentaciones. Santiago escribe como un pastor que se preocupa por sus rebaños y quiere enseñarles cómo vivir una fe diariamente. A mí me ha encantado este libro de Santiago porque es la guía para nosotros como creyentes vivir diariamente. Santiago se toma el tiempo de hablarnos hasta del poder de la lengua. Se podría decir que Santiago es el teólogo de la vida cotidiana. Nos enseña que la verdadera fe se demuestra en cómo enfrentamos cada situación, cada problema y cómo tratamos al prójimo. Cómo usamos el dinero, cómo respondemos a las tentaciones, cómo hacemos planes para el futuro. Y en nuestro pasaje de hoy, cómo usamos nuestras palabras. En otras palabras, Santiago es la teología aplicada. Nos da principios básicos de cómo vivir como cristiano en el día a día. Por eso es tan revelante, porque no se queda solo en lo abstracto, sino también aterriza en la fe, en lo concreto. El primer punto que vamos a estar hablando es la responsabilidad de enseñar. Santiago comienza este capítulo diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Wow, cuando yo leí esto a mí me impactó. Él exhorta, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esa es la gran responsabilidad que tienen nuestras palabras para Dios. Esa es la gran responsabilidad que tienen nuestras palabras cuando nosotros hablamos sobre y hacia otras personas. ¿Por qué? Porque los que enseñan usan palabras y esas palabras pueden edificar o pueden destruir. Todos fallamos en esto, yo me incluyo, todos hemos fallado en esto, pero hoy a Dios le plació que habláramos sobre esto para llamar nuestra atención y si tenemos que arreglar algo, lo hagamos. ¿Quién no ha dicho algo que después se arrepiente? Levante su mano. ¿Quién ha dicho algo que después se arrepiente? Todos nosotros. Yo tendría que alzar mis dos manos y hasta mis pies.
Una crítica puede ser, como decimos en Puerto Rico, un bochinche, un chisme, una mentira o hasta un comentario sarcástico que para mí puede ser no ofensivo, pero para la persona que lo recibe lo fue. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo podemos aplicar esto en esta tarde, hermanos y hermanas? Antes de hablar, debemos preguntarnos, ¿lo que voy a decir edifica? ¿Lo que voy a decir refleja el carácter de Cristo? ¿Lo que voy a decir construye o puede derrumbar? El punto número 2, el poder desproporcionado de la lengua. Santiago usa 3 ilustraciones en los versículos 3 al 6. La primera ilustración es: un freno pequeño controla a un caballo grande. Cuando leí esto me vino un recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor. Los que no saben, a mí me gustan los caballos. En Puerto Rico yo montaba caballos. Cuando embaracé a mi esposa de mi hijo mayor, yo le compré un caballo. Y mi esposa, yo fui bien contento a mi esposa y le dije: mi amor, le compré un caballo al nene. Mi esposa me miró más seria de lo que yo pensaba y me dijo: lo vendes. Y yo no conocía la palabra de Dios en ese momento, pero parece que la palabra de Dios influyó en mí y yo usé mi autoridad de la palabra y le dije: sí, mi amor, lo que tú digas. Y el caballo fue vendido. Pero vemos en esta ilustración como un caballo que tiene el doble o el triple de poder de lo que nosotros tenemos de fuerza, un caballo que es mucho más grande que nosotros y lo podemos manejar con un simple freno. Así mismo es el poder de la lengua. El otro ejemplo que nos da la palabra es: un timón pequeño dirige un barco enorme. ¿Cuántos han tenido la bendición de montarse a un barco? Yo todavía no tenía la bendición de montarme a un crucero, pero vemos cómo un timón pequeño puede mover miles de personas de punto a punto B de una manera segura o también de una manera no segura, y puede haber un accidente como sucedió con el Titanic. El otro ejemplo que nos da es: una chispa pequeña puede incendiar todo un bosque. Una chispa pequeña, algo diminuto, puede incendiar todo un bosque. Miren los 3 ejemplos que nos da la palabra sobre la lengua. Y hoy esa chispa también puede ser un mensaje de texto, un comentario en las redes sociales, una publicación impulsiva o una sola palabra que pueda marcar la vida de una persona para siempre. Yo estoy un 80% seguro que todos los que estamos aquí recordamos alguna palabra que nos dijeron que no nos agradó. Cada uno de nosotros debemos recordar una palabra o un comentario que no nos agradó. Y esto pasa, un ejemplo es un padre que anima a su hijo y le dice: Frank Michael, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti, papá. Le dice: estoy orgulloso de ti. Puede darle fuerzas por años, o un simple comentario puede dañar su vida. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua refleja de qué estamos llenos. Si estamos llenos de Dios o de la palabra de Dios, vamos a reflejar cosas buenas. Eso no significa que no vamos a cometer errores, porque todos somos humanos y vamos a cometer errores. Muchas veces vamos a decir comentarios hirientes, pero más adelante vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo podemos llenarnos de Dios para poder refrenar nuestra lengua? Practicando las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son esas disciplinas espirituales? Leyendo la palabra, oración y ayuno. El punto 3, la dificultad de controlar la lengua. Lo vemos en versículos 7 y 8.
Santiago dice, ningún hombre puede domar la lengua. Esto es sumamente importante. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado. Santiago reconoce que ningún hombre tiene la capacidad para refrenar la lengua por su propia fuerza. Nadie, ninguno de nosotros puede hacerlo. El ser humano ha podido domesticar animales salvajes. Ha podido domesticar un león en un circo, hacerlo brincar por un círculo lleno de fuego. Ha podido hacer que un elefante se ñangote para montarse y que lo transporte de un lugar a otro. Pero Santiago nos dice que ningún humano puede refrenar su lengua. Salmo 39:1 dice, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Es bien importante con qué alimentamos nuestras vidas. Esto nos muestra que no podemos solos, sino que necesitamos a Cristo y necesitamos la ayuda de Dios para poder lograrlo. Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos enseñe a hablar con gracia y nos enseñe a hablar con misericordia, como la misericordia que Dios tiene con nosotros cada mañana. En el punto 4 vemos la incoherencia de la lengua. Con la misma lengua bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos al prójimo. Y ahí, mientras estaba haciendo el mensaje, algo que me llamó mucho la atención, porque esto no es un regaño, iglesia. Este mensaje ministró mi vida de una manera sumamente especial. Y quería traerle un ejemplo, y vemos el ejemplo de Pedro. Pedro, vemos, cuando Jesucristo iba a ser crucificado, dijo, no, yo muero por ti, yo muero contigo. Un hombre de Dios caminó con Jesucristo al lado, vio a Jesucristo hacer milagros y le dijo, no, yo muero por ti. ¿Y qué sucedió luego? En el versículo de Mateo 26 nos dice, entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y vemos después en el libro de Hechos, el mismo hombre que dijo con su lengua que moriría por Jesucristo, el mismo hombre que maldijo, que usó su lengua para maldecir, el mismo hombre Dios lo utiliza meses después y dice la palabra en Hechos capítulo 2, que Dios lo utilizó y se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a cometer errores, es de humano cometer errores. Es de humano, vamos a cometer errores, vamos a fallar en eso. Lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de enojo, eso saldrá en palabras, pero si está lleno de Cristo, nuestras palabras traerán vidas. ¿Y cómo podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas en el día de hoy? Podemos orar cada mañana que Señor, guárdame mi boca, como dice en el Salmo 141:3. Señor, guarde mi boca. Preguntar antes de hablar, ¿es verdadero lo que voy a decir? ¿Es necesario? ¿Es edificante? En una clase de universidad de liderazgo, yo leí un libro que fue muy bueno, se llama en español, Cómo ser amigo e influenciar a las personas. Es un clásico de liderazgo. Yo les recomiendo a cualquier persona que tenga negocio o tenga una posición de liderazgo en cualquier faceta. Cómo ser amigo e influenciar a las personas. Si yo tengo que escoger algo de ese libro secular que me diga, dime solamente una cosa de ese libro que sea para ti la idea principal o lo más importante. Yo escogería una frase que seguramente todas la hemos escuchado algún día, es, si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Pedir perdón cuando fallemos con nuestras palabras, eso también da testimonio. Y cuando hablamos sobre pedir perdón, no es como que yo esté caminando
y le pase por al lado a Peniel y le dé con mi codo y le diga lo siento y siga caminando. No, pedir perdón es ir donde la persona y decir, perdóname, cometí un error. Perdóname, cometí un error. Usemos nuestra lengua para animar, consolar y bendecir. Seamos intencionales al hablar en nuestras vidas. Aquí está la verdad central. Santiago dice que nadie puede domar la lengua. Eso nos controla y nos confronta. No es solo un problema de palabras, sino que Santiago nos enseña que es un problema que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Jesús vino precisamente a transformar nuestros corazones y esa es la buena noticia que tengo el día de hoy. Él cargó cada mentira, cada insulto, cada palabra que hemos dicho que nos avergüenza, murió en nuestro lugar y al resucitar nos ofrece el perdón y una vida nueva. Cuando creemos en Él, recibimos el Espíritu Santo que cambia nuestras vidas. Recibimos al Espíritu Santo que cambia nuestra manera de hablar, porque cambia nuestro corazón. Hoy, si alguno no conoce a Cristo, esta es la invitación, que le entregues tu vida al Señor. Reconoce que lo necesitas como yo y como cada uno de nosotros aquí lo necesitamos. Solo Él puede limpiar nuestros corazones y transformar nuestra lengua en un instrumento para bendición. Y si ya eres creyente, como la mayoría de nosotros, el llamado es a rendir nuestra boca cada día al Señor. Que nuestras palabras sean un reflejo de la gracia que hemos recibido en Cristo. Y para concluir este mensaje, la lengua es pequeña pero poderosa. Puede destruir o puede dar vida. Santiago nos recuerda que solo no podemos hacerlo, pero con Cristo es posible. Tenemos el perdón y el poder para hablar palabras que glorifiquen al Señor. Así que esta semana pídele al Señor que tu lengua sea utilizada para bendecir a otros, para edificar, para animar y para proclamar el Evangelio de Dios. Y que cuando otros escuchen tu palabra, puedan ver a Cristo revelado en tu vida.